Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un enigma que rodea a una pieza de joyería bastante peculiar y fascinante, el anillo de Demet. ¿Han oído hablar de él? Probablemente no, porque es uno de esos secretos bien guardados, un susurro en el mundo de la alta joyería y la historia. Pero les aseguro que este anillo, con su nombre un tanto enigmático, guarda una historia que nos transportará directamente a las soleadas y apasionadas tierras de Italia. Y no se trata solo de una historia de amor o de una reliquia de la realeza, aunque tiene un poco de ambos. Prepárense para un viaje en el tiempo porque vamos a desentrañar el origen italiano del anillo de Demet. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante misterio, si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que le den ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras históricas. Ahora hablemos del anillo de Demet. ¿Qué lo hace tan especial? Para empezar, su nombre. Demet no suena exactamente como un nombre de anillo tradicional, ¿verdad? Podría ser el nombre de su dueño, de un artesano, o quizás algo más. Y ahí reside parte de su encanto. Este anillo no es una pieza cualquiera que encuentras en una tienda departamental. Su valor no está solo en los materiales preciosos con los que está hecho, sino en la historia que carga consigo, en las manos por las que ha pasado, en los secretos que ha presenciado. Y la clave de su origen, el hilo conductor que nos une a su historia, está firmemente anclado en Italia. Para entender el anillo de Demet, tenemos que retroceder en el tiempo, a una época donde el arte, la ciencia y la pasión se entrelazaban de maneras asombrosas. Imaginen la Italia del Renacimiento, un hervidero de creatividad, de descubrimientos y, por supuesto, de intrigas palaciegas y amores clandestinos. Es en este vibrante escenario donde creemos que nació la leyenda del anillo de Demet. Hay varias teorías sobre su origen, pero la más persistente y fascinante lo vincula a un célebre artista y científico de la época, un hombre cuya genialidad eclipsó a muchos de sus contemporáneos. Piensen en Leonardo da Vinci, pero quizás un poco más, discreto en su fama, aunque no menos brillante. Se rumorea que el anillo, o al menos el diseño y el concepto detrás de él, fue concebido por un maestro orfebre florentino. Florencia, la cuna del Renacimiento, es el lugar donde el arte se respiraba en cada esquina, donde los Medici patrocinaban a los genios y donde la belleza era un valor supremo. Imaginen a este orfebre rodeado de obras maestras, inspirándose en la anatomía humana, en los patrones de la naturaleza, en la simetría perfecta que tanto admiraba. La tradición nos dice que el anillo de Demet no es solo una joya para adornar la mano. Se dice que es un objeto con un propósito más profundo. Algunas leyendas sugieren que fue diseñado como un símbolo de conocimiento, un amuleto para el intelecto, quizás incluso con inscripciones ocultas que solo un iniciado podría descifrar. Piensen en la época, donde el conocimiento era a menudo guardado celosamente, transmitido en códigos y enigmas. Un anillo así encajaría perfectamente en ese contexto. Ahora hablemos de Demet. ¿De dónde viene este nombre? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La teoría más aceptada es que el nombre no se refiere a una persona, sino a un concepto, un juego de palabras o una referencia velada. Una de las explicaciones más sugerentes es que Demet podría ser una deformación fonética o una transliteración de la palabra griega atmos, que significa pueblo o gente. Si este fuera el caso, el anillo estaría dedicado al pueblo, o quizás representaría la sabiduría que debe ser accesible a todos, no solo a una élite. Es una idea poderosa, especialmente considerando la estructura social de la época. Otra posibilidad igualmente intrigante es que Demet sea una referencia a Deméter, la diosa griega de la agricultura, la fertilidad y la maternidad. En el contexto del Renacimiento, una época fascinada por la mitología clásica, no sería extraño que un artista o un mecenas encargara una joya inspirada en una deidad tan fundamental. Sin embargo, esta teoría a menudo se relaciona más con la simbología del anillo en sí, con sus posibles grabados o la gema que porta, que con el nombre. Pero la historia que más fuerza tiene, y que más conecta el anillo con su origen italiano, es la que lo vincula a una figura histórica específica. Se dice que el anillo fue encargado o poseído por un miembro de una familia noble italiana muy influyente, una familia conocida por su mecenazgo artístico y su interés por la filosofía y las ciencias ocultas. Imaginen un salón renacentista lleno de eruditos, de artistas, de filósofos, discutiendo sobre el cosmos, sobre el cuerpo humano, sobre la alquimia.
En este ambiente, un objeto como el anillo de Demet podría haber sido un símbolo de estatus, de intelecto o incluso un medio para comunicarse discretamente. Se especula que el anillo no siempre ha sido conocido como el anillo de Demet. Es posible que su nombre actual sea el resultado de una evolución a lo largo del tiempo, de un apodo o de una mala interpretación de alguna inscripción o documento antiguo. El mundo de la antigüedad está lleno de estos desajustes lingüísticos y culturales que hacen que rastrear el origen exacto de un objeto sea una tarea detectivesca. Y hablando de diseño, ¿qué hace que un anillo sea italiano en su concepción renacentista? Piensen en la maestría de los artesanos florentinos y venecianos. Se caracterizaban por su atención al detalle, por el uso de técnicas innovadoras para la época, y por una estética que buscaba la armonía y la belleza ideal. El anillo de Demet, según las descripciones, podría presentar grabados intrincados, quizás inspirados en la botánica de la época, en motivos geométricos complejos o incluso en representaciones miniaturizadas de obras de arte famosas. El uso de gemas específicas, como zafiros o esmeraldas, también podría ser una pista, dado que eran muy apreciadas por su simbolismo y su belleza en Italia. Hay relatos, aunque a menudo envueltos en el misterio, de que el anillo de Demet fue concebido para albergar un secreto específico. Algunos sugieren que era una especie de llave simbólica, quizás a un conocimiento o a un lugar. Otros hablan de un compartimento oculto donde se guardaban pequeñas notas, un mechón de pelo o incluso una diminuta escritura codificada. Esta idea de un secreto guardado en el corazón de la joya es profundamente romántica y al mismo tiempo profundamente italiana, reflejando la fascinación renacentista por el ingenio y la complejidad. La transmisión de este anillo a través de los siglos es en sí misma una saga. Se cree que pasó de mano en mano entre coleccionistas privados, familias nobles y ocasionalmente aparecía en subastas de arte. Cada vez que emerge genera un gran revuelo entre los historiadores y los expertos en joyería, ávidos por desentrañar más piezas de su fascinante rompecabezas. ¿Y qué hay de la piedra preciosa? Si el anillo de Demet porta una gema, su elección sería crucial. En el Renacimiento, las gemas no eran solo adornos, tenían significados simbólicos profundos. Un zafiro, por ejemplo, se asociaba con la sabiduría y la verdad. Una esmeralda con la esperanza y la fertilidad. Un rubí con la pasión y la fuerza. Dependiendo de la gema, podríamos obtener pistas adicionales sobre el propósito original del anillo y su dueño. La conexión italiana no se limita solo al diseño o al orfebre. La propia Italia, como lugar, ha sido un foco de inspiración para joyas a lo largo de la historia. Las rutas comerciales que atravesaban el país, la influencia de la cultura romana y griega, y el florecimiento de las artes durante el Renacimiento, crearon un ambiente perfecto para la creación de objetos de belleza y significado. El anillo de Demet, con su aura de misterio y su posible conexión con el conocimiento, encajaría a la perfección en este legado italiano. Es importante mencionar que, como muchas leyendas históricas, la del anillo de Demet está tejida con hilos de verdad y de ficción. Es difícil separar los hechos concretos de las interpretaciones y las especulaciones que se han acumulado a lo largo de los siglos. Sin embargo, es precisamente esta ambigüedad lo que le da a la historia su encanto perdurable. Nos invita a imaginar, a investigar, a soñar con lo que pudo haber sido y con lo que este objeto podría representar. Hoy en día, las joyas de gran valor histórico y con historias tan ricas como la del anillo de Demet son objetos de inmenso interés para coleccionistas y museos. Su valor no reside únicamente en el oro y las gemas, sino en la narrativa que cuentan, en los ecos del pasado que transportan. El anillo de Demet, con su presunto origen italiano, es un ejemplo perfecto de cómo una pieza de joyería puede ser mucho más que un simple adorno, puede ser un portal a otra época, un guardián de secretos y un testamento a la creatividad y la sabiduría humanas. Así que, para resumir, el anillo de Demet, esa joya envuelta en misterio, parece tener sus raíces firmemente plantadas en la Italia renacentista. Ya sea por la mano de un genio orfebre florentino, inspirado por la ciencia y el arte de su tiempo, o por el encargo de una familia noble fascinada por el conocimiento, su historia resuena con el espíritu vibrante y enigmático de esa época. El nombre Demet podría ser un guiño al pueblo o una referencia velada a la mitología clásica, y el propio anillo, una pieza de ingenio y belleza, posiblemente diseñada para guardar un secreto. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al intrigante mundo del anillo de Demet y su posible origen italiano. Ha sido un placer compartir estas historias y especulaciones con todos ustedes.
Ahora me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les parece la historia de el anillo de Demet? ¿Tienen alguna otra teoría sobre su origen o su nombre? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones y reflexiones. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda a crecer. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes creen que también les podría interesar este fascinante tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos descubrimientos históricos y misterios por resolver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.